pues, ¿cómo viene el día de hoy? ¿Cómo le ha ido? Mire, voltea a ver a su hermano, a su hermana, el que tiene ahí cerca. Véalo bien, ¿cómo le fue en este día? ¿Cómo se ve? ¿Contento? ¿Triste? ¿Cansado? ¿Cómo le ha tratado este día? ¿Cómo le ha tratado la vida? Bien, ¿no? Ok, hermanos, bueno, pues como hayamos venido, no importa porque hemos llegado al mejor lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen de corazón? Amén. Mire, no sé cómo le haya ido el día de hoy, ¿verdad? Pero casi siempre andamos pues ajetreados, que viene, que va, que se le hace tarde, que esto, que aquello. Y bueno, hermanos, no importa cómo hayamos venido el día de hoy, ¿verdad? Si estás cansado, Dios sabe lo que hay hoy en tu corazón. Si estás triste, si estás preocupado, preocupada, ¿verdad? Si estás enojado también, ¿verdad? Pero, ¿sabes? En medio de tanta situación, en medio de toda la rutina que llevamos, de todo el ajetreo, de todo el arriba, abajo y sube y esto, hoy hacemos un alto, hoy estamos aquí sentados, ¿sí? Porque hoy teníamos una cita con el Señor, amén. Y qué bueno que hoy viniste a esa cita, porque el Señor hoy nos quiere decir, nos quiere susurrar, ¿verdad? Ya no hay tanto ruido, ya no hay tanto caos, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad? En ese silbo apacible, hoy el Señor te quiere decir, te amo. ¿Sí me escuchó? Te amo, ¿sí? Él nos está diciendo eso continuamente, todo el día. ¿Pero lo habías escuchado? ¿Sí? Él está diciéndonos a cada momento, a cada rato cuánto Él nos ama. Pero mire, a veces hay tanto ruido y estamos tan afanados y estamos tan ajetreados que no alcanzamos a escuchar lo que Él nos quiere decir. ¿Amén? Hoy nos quiere decir y nos quiere recordar cuánto nos ama Él, lo importante que somos para Él. ¿Sabes que eres tan especial para el Señor? ¿Sí lo crees de verdad? Entonces, ¿por qué estás triste? Entonces, ¿por qué nos apachurramos? Porque a veces se nos olvida, ¿sí? Dile a tu hermano que está ahí a tu lado, eres especial para Dios. Y dígale otra cosa, ¿verdad? Según, ¿verdad? El que tenga a su lado, eres muy amado o eres muy amada. Pero dígaselo, sin pena. Ok. Todo cristiano, ¿verdad? Debe conocer este versículo. ¿Qué dice Juan 3:16? A ver, ayúdeme. Amén. De repente como que unos empezaron antes y otros después, pero sí se lo sabe, ¿verdad? Si usted es cristiano, se debe de saber este versículo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya hasta no lo sabemos de memoria, pero mire, pongámonos a pensar, ¿verdad? Y ponga atención en las primeras palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí entra usted y yo. Porque de tal manera te amó Dios. Y ponga ahí su nombre. Porque de tal manera amó Dios ponga ahí su nombre. ¿Sí? Estas palabras, porque de tal manera, quiere decir de tal manera. O sea, es tan grande su amor. Dice, porque de tal manera, o sea, es tan grande, tan inmenso, ¿sí? Que no lo podemos entender y no lo podemos comprender, hermanos, en nuestra mente finita. Pero hoy el Señor, ¿verdad?, nos muestra una vez más cuánto nos ama, ¿sí? Estamos aquí hoy sentados porque Él ha sido bueno y nos ha amado demasiado. Nos ha amado muchísimo. Eres muy amado, eres muy amada. ¿No le das gracias a Dios por esto? Amén. Dios es bien bueno y Él nos demuestra cada día su amor, su gracia, ¿verdad? Porque Él es bueno. Dice, ¿verdad?, su palabra que el amor de Cristo excede, o sea, excede, sobrepasa a todo conocimiento. Amén. No lo podemos entender ni nos imaginamos, no tenemos idea de cuánto Él nos ama, ¿sí?
tengámoslo presente, eso nos ayudará mucho. Amén. Mire, desde el principio, hermanos, el Señor ha mostrado su amor para la creación, para el ser humano, para cada uno de nosotros, ¿sí? Y bueno, antes de comenzar, hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de escuchando la voz de Dios. Hace unos miércoles atrás hablamos de este tema, pero esta es la parte 2, ¿sale? ¿Le gustan las partes 2, verdad? ¿Sí? De las películas, ¿verdad? Pues hoy es la segunda parte. Pero primero vamos a orar al Señor y después vamos a leer Génesis, ¿ok? Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este día, gracias por esta noche, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Gracias por recordarnos tu amor tan grande, Señor, tan maravilloso para cada una de nuestras vidas, Dios. Hoy queremos escuchar tu voz, Señor, y lo que tú tienes para nosotros, para enseñarnos, Señor. Hoy queremos estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos, hermanos, allá a Génesis, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos así salteados, ¿verdad? Para no leer todo y ahorrarnos un poquito de tiempo, ¿sí? Y dice Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vámonos al versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Luego vamos al versículo número 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era, ¿qué, hermanos? Bueno, ¿sí? Versículo 27. Y ahí nos vamos a ir del 27 al 29, 27, 28 y 29, ¿sí? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, ¿sí? Ahora vamos a ir al capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7, ¿sí? Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Ahí mismo, pero en versículo 21, por favor. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Sí? Ahora vamos al capítulo 3, versículo 8. 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿verdad? Y hasta ahí vamos a leer, ¿sí? Hermanos, yo quiero que notemos algo muy especial. Yo creo que la mayoría o todos hemos leído, ¿verdad? Génesis, ¿cierto o no? ¿Verdad? En algún momento, ¿verdad?, de nuestra vida como cristianos hemos dicho, voy a empezar a leer la Biblia y empezamos por Génesis, ¿cierto o no? Hemos leído una y otra vez, ¿verdad?, cómo Dios creó todas las cosas. Y a lo mejor ya hasta lo leemos así, de seguido, ¿verdad? Pero hermanos, pongamos mucha atención. Quiero que note de qué manera Dios fue creando todas las cosas. Quiero que se pueda imaginar, ¿no? Cómo fue haciendo Dios todas las cosas. Dice que empezó, ¿verdad? Todo estaba desordenado y empezó y dio, ¿verdad? Primero separó la luz de las tinieblas con su poder, amén, con su voz poderosa y grandiosa. Empezó a formar y a hacer todas las cosas. Pero mire, yo no sé usted cómo se puede imaginar de qué manera lo estaba haciendo Dios. Dios, yo puedo imaginarme que tenía una sonrisa en su rostro. Amén. Él estaba contento porque estaba formando su creación. Él lo estaba haciendo con todo su corazón. Él estaba alegre, él estaba contento, él estaba emocionado de lo que él estaba haciendo, ¿sí? Y puso entonces, ¿verdad? Ahí la luz. Y luego, ¿verdad?, las lumbreras y las estrellas. Y luego formó la tierra, ¿verdad? El mar. Después dice ahí que los monstruos, ¿verdad?, marinos, todos los animales que están sobre el mar, en el aire, en la tierra. Y vio Dios, ¿verdad?, que era bueno. Él estaba contento con lo que él estaba haciendo. Él, hermanos, estaba preparando un lugar especial. ¿Para qué? Para poner ahí, ¿verdad?, al ser humano que iba a formar y a crear. ¿Se da cuenta? Dios estaba preparando el huerto para después, leímos ahí, poner ahí al hombre que él iba a formar. Él estaba haciendo preparativos, estaba contento, estaba emocionado, ¿verdad?, de poder hacer eso, porque iba a poner ahí a su máxima creación. Él estaba preparando ese lugar para que nada le faltara, para que fuera especial, ¿sí?, para poder poner ahí al ser humano. Mire, cuando, ¿verdad?, los matrimonios tomamos esa decisión, ¿verdad?, de poder casarnos, ¿cierto? No vamos preparando un lugar especial para estar, ¿verdad?, con nuestro amado, con nuestra amada. A ver, levanten las manos todos los matrimonios. ¡Ánimo, hermanos! Con ánimo, con gozo, con alegría. ¿Qué pasó, hermanos? A ver, acuérdese cuando estaba preparando ese lugar. ¿Verdad? Ya sonrió, ¿verdad? Cuando teníamos esa intención o ese deseo de poder estar junto a nuestro amado, ¿verdad?, o junto a su amada, ¿verdad?, preparamos un lugar especial para poder estar con él, ¿sí? Preparamos ese lugar, lo pusimos agradable. Usted, ¿verdad?, bueno, hizo muchas cosas, se esforzó, tal vez ahorró y compró lo más que pudo, lo más indispensable, lo necesario, lo más que pudo, ¿cierto o no?, para preparar ese lugar, para pasar, ¿verdad?, pues ese tiempo que usted iba a estar ya con su esposo, su esposa, y preparó ese lugar especial. Pero lo preparó con amor, con emoción, con alegría. Yo no creo, ¿verdad?, que alguien prepare un lugar así, pues ya, sí, esas, ¿cómo ves esas cortinas? Pues bien, ya, compre las que sea. Yo no creo eso. Alguien que está enamorado, alguien que tiene ese amor por esa persona, mire, lo hace con gozo y con alegría. Lo hace emocionado, lo hace contento, ¿cierto o no? ¿Sí o no, hermanos? No, pues sí, ¿verdad?, están emocionados. Están contentos. ¿Qué pasó, hermanos? Vamos a hablar de otro tema, creo. ¿Ok? Entonces, mire, alguien que tiene ese amor y que quiere pasar por el resto de su vida con su amado, con su amada, prepara un lugar especial, ¿sí? Y bueno, sea para casarse o sea cuando espera un bebé, prepara ese lugar. Y mire, note el amor de Dios tan grande, tan maravilloso, que preparó ese lugar
ese huerto, ¿sí? Porque iba a formar al hombre. ¿Pero qué creen, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque quería pasar un tiempo, ¿verdad? El objetivo de Dios era no solamente crear ese huerto, no era importante, pero no era lo más importante. Lo más importante para Dios es que iba a crear al hombre, a la mujer, pero lo más importante para Dios, o el deseo de Dios, es que iba a pasar tiempo junto a ellos. Es que iban a platicar, es que iban a escuchar su voz, es que iban a estar en esa comunión, en esa intimidad, en ese compañerismo. Eso era lo más importante para Dios, pasar tiempo de intimidad con el ser humano, ¿sí? Eso es lo más importante. Mire, hablando de los matrimonios, yo creo que muchos matrimonios, aunque compramos cosas, no empezamos ya con todo, ¿cierto o no? Empezamos con lo necesario. A veces, pues a lo mejor ni lo necesario, ¿verdad? Ya. ¿Por qué, hermanos? Porque no era tan importante lo material, sino lo importante es que íbamos a pasar ese tiempo con esa persona amada. Eso era lo más importante. Yo no sé si usted pueda recordar cuando los que están aquí casados, ¿verdad? Cuando el que es su esposo era su novio y la que es su esposa era su novia, ¿sí? A ver, ¿verdad que el tiempo era poquito para poder estar con ese amado o esa amada? ¿Sí se acuerda? ¿Sí? ¿Verdad? El tiempo se iba rápido. ¿Qué era lo que usted quería? Platicar, pasar tiempo, ¿sí? Que pudiera usted hablar y poder escuchar lo que le decía, ¿sí? Su amado, su amada. El tiempo se iba, mire, rápido, ¿cierto o no? ¿Sí? Lo que usted quería es pasar más tiempo, ¿verdad? Y estar con esa persona que usted ama, ¿sí? Yo me acuerdo, ¿verdad? Que, bueno, iba a verme mi novio, ahora mi esposo, ¿verdad? Y cuando él iba a verme, ¿verdad? Iba en las tardes, ¿eh? Me bañaba, me ponía, y ya sabía a qué horas iba a llegar él, ¿verdad? Y bueno, ya salíamos y bueno, platicábamos y todo, y a mí el tiempo se me iba tan rápido, y luego tenía un reloj que me caía gordo ese reloj, ¿verdad? Porque le ponía alarma, porque le daban permiso a las 9 de la noche, me acuerdo. A mí me daban más, pero pues a él a las 9, y ya me tenía que meter yo también a las 9, ¿ya? Y sonaba su alarma, me acuerdo, ¿no? Cuando estábamos ahí. Y yo así de, no puede ser, ¿no? Y le decía, 5 minutos más, no, ya me tengo que ir, porque lo regañaban y ya no le abrían la puerta, ¿no? Y sonaba esa alarma y no, él se tenía que echar a correr. Vivía cerca, ¿verdad?, ahí de mi casa, pero a lo que voy, hermanos, es que el tiempo era cortito, ¿cierto o no? Se iba tan rápido porque el deseo del corazón de aquel que está enamorado es pasar tiempo con su amado, a quien ama, ¿sí? Y aunque eran varias horas, se hacían como muy poquitas, ¿sí? Y hermanos, el Señor, ¿verdad?, quiere pasar tiempo con nosotros y que podamos escuchar su voz, ¿sí? Él ha preparado, ¿verdad? Todos los días prepara un lugar, un momento para poder platicar con nosotros. Dios siempre está hablando a nuestro corazón. Hoy, en este día, Dios estuvo hablando a tu corazón, a tu vida. La pregunta es que luego no estamos tan atentos para escuchar su voz, pero Él constantemente nos está hablando. Amén. ¿Sabes? Desde antes de que tú nacieras, desde antes, ¿verdad? Ahí en el vientre de tu mamá, Dios te escogió. ¿Cuántos lo creen? Dios nos escogió desde antes que naciéramos. ¿Sabes? Dios ya tenía un plan diseñado para ti, especial, muy particular, ¿sí? Dios tiene un propósito en tu vida. Dios te creó con un propósito. Él creó todo con un propósito, ¿sí? Y hermanos, tenemos un propósito de parte de Dios, y ese plan de Dios para tu vida, para mi vida, es perfecto. Amén. Su plan es el mejor. A lo mejor tú tienes planes, a lo mejor tú tienes sueños, y está bien, son válidos, pero el plan de Dios es el mejor. Amén. Es el mejor, ¿sí? Aunque a veces, ¿verdad?,
esa ruta para cumplir ese plan no sea, ¿verdad?, tan fácil, pero es lo mejor para nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Cuál es tu propósito, Dios? ¿Cuál es ese propósito que tú te fijaste en mi vida antes de que yo naciera? ¿Lo estoy cumpliendo? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida? No sé cuántos le hayan preguntado esto al Señor, pero deberíamos preguntárselo y deberíamos escuchar cuál es ese plan de Dios, cuál es ese propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida? ¿Lo has escuchado? ¿Sabes cuál es su plan? ¿Sabes cuál es su propósito? ¿Sabes cuál es su voluntad? Lo que tú estás haciendo, lo que tú estás desarrollando en el trabajo que estás, en la carrera que estás, en el ministerio que estás, lo que estás haciendo, lo que hiciste hoy en este día, ¿estará dentro del propósito de Dios? ¿Estarás cumpliendo el propósito de Dios? O estaremos, como no le hemos preguntado, como no hemos escuchado su voz, estaremos tal vez en el lugar equivocado. Y qué triste sería que estuviéramos en el lugar equivocado, hermanos, haciendo otra cosa que Dios no nos ha mandado a hacer. Estaríamos perdiendo el tiempo. Mire, a lo mejor usted se esfuerza y hoy mismo, ¿verdad?, llega cansado. Y mire, qué triste sería poder esforzarnos tanto, cansarnos mucho y no estar en el lugar correcto que Dios quiere. Nos estaríamos desgastando, ¿verdad? Solamente. Hermanos, no hay como entender el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Porque Él tiene una tarea especial y específica para cada uno en particular. Tu hermano que está a tu derecha, a tu izquierda, tienen un propósito diferente, ¿sí? Dios tiene un plan particular para cada uno de nosotros, ¿sí? Dios por eso quiere que escuchemos su voz, ¿sí? Para estar en el lugar correcto, para estar cumpliendo su perfecta voluntad. Amén. Cuando Jesús enseñaba por parábolas, Él repetía varias ocasiones, oíd atentamente. ¿Sí? Y escuchamos o vemos en su palabra que dice, ¿verdad? El que tiene oído, oiga, ¿sí? Y eso significa o quiere decir, hermanos, que podamos escuchar atentamente, ¿sí? Porque podemos, una cosa es oír y otra es escuchar. Es cuando estamos atentos y prestando atención a lo que nos están diciendo, ¿sí? Y Dios hoy nos dice, oye, escucha, pon atención, ¿sí?, a lo que te quiero hablar. No sé si te ocurrió cuando eras pequeño o pequeña que tu papá te decía algo así, ¿no? Oye, quiero platicar contigo, ¿sí? O ven, siéntate, necesito hablar contigo. Y bueno, si habías hecho algo, decías, no, ya me van a decir, ya me van a regañar, ¿sí? Pero, hermanos, hoy el Señor como Padre muchas veces nos dice, ven, siéntate, necesito hablar contigo, necesito que me escuches, necesito, ¿verdad?, decirte algo, ¿sí? Qué maravilloso es, qué hermoso es, hermanos, que tengamos un Padre que se preocupa por nosotros y que nos dice, oye, necesitas escucharme, quiero hablarte, ¿sí? Para Dios es muy importante y es especial que tú y yo podamos poner atención a su voz, ¿sí? Como Padre siempre Él va a estar atento a nosotros y quiere que lo escuchemos. Ahora, ¿cómo nos habla Dios? ¿Sí? Bueno, nos habla, ¿verdad? Veíamos un poquito esto la plática pasada. Nos puede hablar en visiones, a través de un sueño. Nos puede hablar, ¿verdad?, con una voz interna, ¿verdad?, en nuestro interior. Él pone muchas veces un sentir muy fuerte dentro de nuestro corazón de algo que tenemos que hacer o algo que Él nos indica que hacer. Nos habla a través de las cosas que pasamos, las circunstancias, y Él nos enseña algo, ¿sí? Ya sea que ponga algún pensamiento, ¿verdad?, en nuestro corazón, alguna impresión, donde Él nos muestra algo
y aprendemos de esa situación, de esas circunstancias, ¿sí? Le voy a dar un ejemplo de esto, ¿sí? Hace muchos años, bueno, más o menos, ¿verdad? A mi esposo lo operaron de la vesícula, se la tuvieron que quitar, ¿sí? Y bueno, en ese proceso, pues pasamos 2, 3 meses, empezó, ¿verdad? Que le dolía mucho y fuimos al hospital y ya lo revisaron, pero no tenían los instrumentos que necesitaban para poder operarlo. Entonces como que lo alargaron en lo que llegaban los instrumentos y bueno, lo pusieron a dieta, ¿verdad? Y una dieta, bueno, bien restringida, ¿verdad? Y bueno, ese proceso, hermanos, pues fue complicado, fue difícil. Pero Dios es tan bueno que nos enseña muchas cosas a través de todo lo que pasamos, ¿cierto o no? Entonces, a través de esa circunstancia, yo le decía a mi esposo, ¿verdad? Yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo, en esta situación, en esta circunstancia que estamos atravesando, yo he aprendido muchísimo. Y él me decía, pues yo también, ¿verdad? Y me decía, ¿y qué has aprendido, verdad? Y yo le dije, yo he aprendido, bueno, de tantas cosas que aprendí, ¿sí? A través de esa situación, aprendí pues a valorarte más, a amarte más, ¿sí? Y bueno, muchas cosas más, ¿verdad? Yo le decía a mi esposo. Y hermanos, entonces a través de las circunstancias, Dios nos habla, ¿sí? Nos enseña y aprendemos. Dios habla a lo profundo de nuestro corazón y pone ahí, ¿verdad?, una impresión y aprendemos. Y mire, antes de que pasara esta situación, esta operación, este proceso, Dios es tan bueno, nuestro Padre es tan amoroso que nos prepara, ¿cierto o no? Y mire, a mí me anticipó a esa situación y Dios habló a mi corazón antes de que pasara todo esto. Yo recuerdo que estaba sentada, ¿sí? Estaba en una silla y estábamos en un patio y estaba así el aire bien rico. Yo estaba bien a gusto, ¿sí? Y estaba sentada y me acuerdo que Dios, ¿verdad?, habló a mi corazón y así, ¿verdad?, bien clarito a mi corazón me dijo, van a venir tiempos complicados, ¿sí? Vas a pasar por algo difícil, por algo fuerte, ¿sí? Y yo me quedé así. Hagan de cuenta, así bien clarito. Dios habló ahí a mi corazón y me quedé así. Ay, no, estaba tan tranquila. Y por un momento, el miedo, el temor, la angustia se quiso apoderar de mi vida, de mi corazón. Y al momento dije, ay no, ¿qué va a pasar, no? Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que vas a permitir? ¿Qué es lo que voy a pasar? Si me estás diciendo que es complicado, si me estás diciendo que es difícil. No, Señor, no. ¿Qué va a pasar? Y yo me empecé a angustiar, a preocupar. Pensé, mis hijos, ¿les va a pasar algo? ¿Qué va a pasar? Pero en ese momento, ¿verdad? Dije, no, a ver, tranquila, ¿verdad? Señor, si tú permites algo, sé que tú vas a estar conmigo. Amén. Y tuve confianza en el Señor y le dije, Señor, no importa. Gracias por hablar a mi corazón y sé que tú vas a estar ahí presente. Amén. Y hubo paz, hermanos, en mi corazón. Y yo sé que a usted le ha pasado situaciones parecidas a estas. Amén. Es que Dios nos habla. En ese momento Dios habló a mi corazón y me preparó para algo que venía. Yo sé que tal vez usted ha pasado por algo así. ¿Verdad que Dios es bien bueno? Y perdón que hable por mi situación o lo que me ha pasado, es que, bueno, no conozco a lo mejor lo que usted, ¿verdad?, haya pasado, pero sé y estoy segura que Dios ha hablado a su corazón de esta manera y de muchas maneras más. ¿Es así, hermanos? Entonces Dios es bien bueno y nos habla constantemente para enseñarnos, para advertirnos, para guiarnos en todo momento. Dios quiere, hermanos, siempre darnos ese sentido de dirección. Siempre quiere dirigirnos para que usted y yo, ¿verdad?, no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Siempre está listo, está dispuesto en todo tiempo y todos los días para darnos ese sentido de dirección, para conducirnos, para decirnos hacia dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. Amén. Él está ahí listo. Nosotros le preguntamos, nosotros estamos dispuestos a escucharle.
Él está ahí siempre, en todo momento. Amén. Y bueno, otra manera de la cual nos puede hablar el Señor, lo vimos, ¿verdad? Por medio de un consejo, ¿verdad? Por medio de otras personas que aman al Señor. Pero sobre todo, hermanos, Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Amén. ¿Cómo puede hablarme Dios? Por medio de su palabra. Aquí está donde Dios nos va a hablar. Amén. Y esta, hermanos, es la fuente más segura donde Dios nos va a hablar. Amén. La palabra de Dios debe ser para nosotros la máxima autoridad. Amén. Aquí está establecido lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es que no sé qué quieres para mí, Señor. Es que no conozco tu voluntad. Vamos a leer su palabra. Amén. Queremos ser dirigidos, queremos escuchar su voz, queremos saber qué tenemos que hacer, pero no leemos su palabra. ¿Cómo vamos a escuchar su voz? Amén. Entonces Dios nos va a hablar por medio de su palabra, ¿sí? La palabra de Dios, ¿verdad? Es la voz de Dios, audible para nosotros, ¿sí? En Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Amén. Salmos, vamos ahí a Salmo 119, versículo 160. Por favor. Salmos 119. Y mire, bueno, el Salmo 119 sabemos, ¿verdad? Que es un salmo, ¿verdad? Bueno, largo, ¿verdad? Pero siempre nos habla, ¿verdad? De lo que es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí lo ha leído? Salmo 119, versículo 160. ¿Sí? ¿Lo tiene? Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio de tu justicia, ¿sí? Ahí mismo en el 119, busque el versículo atrasito, ¿verdad? 97. Fíjese cómo dice aquí el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. Pero fíjese cómo lo expresa el salmista, cuánto amo yo tu ley. Amén. Hermanos, debemos amar y desear todos los días la palabra de Dios, porque es ahí donde Dios nos va a hablar. Nos dice lo que Él es, lo que espera de nosotros. Es la manera en la cual Él nos va a guiar en nuestra vida, en nuestro caminar todos los días por medio de su palabra. Y ahora vamos por favor a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿sí? Pero el versículo 12, ¿verdad? Nos dice, porque la palabra de Dios es, ¿qué, hermanos? Viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando tú y yo nos disponemos a leer la palabra de Dios, mire, es como una espada que va a entrar y a penetrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y es viva, es por la cual el Señor nos va a hablar, hermanos. Amén. Cuando la palabra de Dios menciona, ¿verdad? Así, tal cual, palabra de Dios, ¿sí? Se refiere, ¿verdad? O de esta palabra de Dios se desprende, ¿verdad? De dos raíces, ¿sí? De la raíz logos y rema. ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla, ¿verdad? De logos, se refiere a la palabra que está escrita. ¿Sabía usted esto? ¿Sí? Logos, ¿verdad? Hablando de la definición de palabra de Dios, es la palabra que está escrita, esta que tú y yo podemos leer y meditar todos los días, ¿sí? Es esa palabra logos. Pero también, ¿verdad? Viene otra raíz que es, ¿verdad? La palabra rema. ¿Y cuál es esa?
La palabra rema, hermanos, es que cuando yo leo la palabra logos y Dios habla a mi corazón y penetra y se hace viva en mi corazón, es Dios hablándome a mi interior, ¿sí? Él me habla de esta palabra escrita, de esta palabra logos, trae un rema a mi corazón, es decir, esto lo hace vivo aquí. ¿Le ha pasado? Que usted lee un versículo, ¿verdad? Y es Dios así, directamente hablando a su corazón. Y usted sabe, y no hay duda, que Dios le está indicando hacer algo y que Dios está hablando a lo profundo de su corazón. ¿Le ha pasado? Es esa palabra rema, ¿sí? Cuando se hace viva esta palabra en mi corazón. O usted, ¿verdad? Está en algún, no sé, lugar, ¿verdad? Y viene esta palabra a su mente y el Espíritu Santo le recuerda esta palabra logos y esta palabra logos se hace un rema ahí en ese momento en su corazón. Amén. Entonces Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Da gloria a Dios. Hermanos, hay que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos va a hablar? Decimos, ay Dios, ¿cómo voy a conocer tu voluntad? Es que Dios no me ha mostrado su voluntad, no me ha dicho lo que tengo que hacer. O estoy orando por alguna situación, quiero una respuesta de Dios porque no sé qué hacer, pero como que Dios no me ha contestado, pero no hemos orado, ¿sí? ¿Cómo Dios nos va a contestar si no oramos? Dios nos va a hablar por medio de la oración. ¿Y qué es la oración? Cuando tú y yo platicamos con Dios. Amén. Cuando pasamos ese tiempo de intimidad con Dios es cuando vamos a escuchar su voz. Si no oramos, ¿cómo pretendemos que Él pueda hablarnos a nuestra vida, a nuestro corazón? ¿Sí? Tenemos que pasar un tiempo con Dios para escuchar su voz. Amén. Yo le quiero hacer una pregunta. Si Dios tuviera un celular espiritual y tuviera un número espiritual, ¿usted quisiera tener el número para marcarle a Dios? Si usted pudiera hablarle así como, ¿verdad? Sí. Si Dios tuviera un número, ¿verdad? ¿Usted lo quisiera tener? ¿Sí o no? Se queda así como, ¿sí o no? Para dárselo, o sea, porque yo sí lo tengo. Sí, me lo acaba de dar y se los voy a dar. De veras. Si lo tuviéramos, ¿cuántas veces le hablaríamos al día? ¿Cuánto tiempo? Así como cuando habla con la comadre, que, comadre, ya 3 horas, ya se me queman los frijoles, el arroz y ya no supo usted nada de otras cosas. El niño, ¿verdad? Ya se quitó el pañal y usted, ¿cuánto tiempo hablaríamos con Dios? ¿Cuántas veces le marcaríamos? ¿En qué situaciones, en qué circunstancias le marcaríamos? Me siento angustiado. ¿Le marcarías? Papito, ¿verdad? O no sé cómo tú te dirijas a Dios. Padre, Dios, ¿verdad? Ayúdame, ¿sí? Cuando estás triste, cuando estás preocupado, cuando estás desesperado o cuando te pasó algo bien, ¿verdad? Bien padre, como dicen los jóvenes, y se lo quieres expresar, ¿verdad? O se cumplió una petición que le pediste y quisieras agradecerle, ¿le marcarías? ¿Se lo dirías? ¿Amén? ¿Cuántos quieren el número? Ay, hermanos, es tan fácil, solo tenemos que orar. Dice la palabra de Dios, Jeremías 33:3, ¿te lo sabes? ¿Qué dice? Ese es el número. Ese es el número de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Hermanos, debemos estar seguros y confiados que si clamamos a Él, que si oramos a Él, Él nos responderá. Amén. ¿Estás angustiado? Entonces clama al Señor, métete en oración, platica con Él, ora al Señor y Él nos responderá. Amén. En su tiempo y Él nos va a indicar lo que tenemos que hacer. Amén. Pero en esa oración, en esa búsqueda con Dios, mira, hay un momento en que tú vas a hablar, ¿sí?
Vas a hablar con el Señor y le vas a decir y le vas a expresar, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en que ya tienes que guardar silencio y ahora tienes que escuchar. Amén. Porque a veces ese es el problema, que hablamos mucho, ¿verdad? Y en una buena comunicación no solamente hay que hablar, hay que escuchar. Amén. Y a lo mejor usted puede decir, yo sí oro a Dios, hoy oré casi 2 horas, ¿verdad? Pero nada más habló usted, ¿verdad? Y hablamos y hablamos y hablamos y dice el Señor, y no lo dejamos hablar. Ok, habla, ¿verdad? Ahí habla lo que hay en tu corazón, derrama tu corazón delante del Señor, llora lo que tú necesites en ese momento, pero debe haber un momento en el cual tú lo dejes hablar y tú prestes atención y escuches lo que Él quiere ahora hablarte a ti. Amén. Amén. Tenemos que escuchar también. ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me ha hablado? Que verdaderamente Dios me está indicando a hacer tal cosa, ¿sí? Algo. Bueno, porque es muy común, hermanos, escuchar esto y tenemos que tener cuidado y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Con temor, con temblor, con seguridad, porque es muy común escuchar decir, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que Dios me hizo sentir que tenía que hacer esto. ¿Sí? ¿Lo ha escuchado o lo hemos dicho? ¿Sí? No tenemos que hacerlo a la ligera, hermanos. Tenemos que estar bien seguros que fue Dios quien me habló, que fue Dios quien me indicó eso. ¿Amén? Porque si yo digo, es que Dios me dijo, es que Dios me habló, y si no fue así, hermanos, ¿verdad? Tenemos que estar bien seguros. Ahora, si estás bien seguro, si recibiste ese rema de Dios, ok, entonces con seguridad lo voy a decir. Amén. Y lo voy a llevar a cabo. ¿Sí? Porque imagínate, ¿qué pensarías tú si otra persona habla de ti y dice, no, es que ella, ¿verdad? O es que él dijo esto y esto y esto y tú no lo dijiste. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pensarías? Ay, yo no dije eso, ¿verdad? Hasta te enojarías, ¿verdad? ¿Sí o no? Y más si es algo malo, ¿sí? Entonces, imagínate cuando decimos, es que Dios me dijo, ¿verdad? Quiere que haga esto y no fue así, Dios estará así como, ¿yo en qué momento le dije? ¿Verdad? ¿Yo en qué momento? ¿Verdad? Entonces, tenemos que estar bien seguros que es Dios quien nos está hablando y nos está indicando tal cosa. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro que es que Dios me está hablando y Dios me está indicando a hacer eso? ¿Sí? ¿Cómo voy a dar ese paso de seguridad? Pues todo lo que me hable Dios, todo lo que me pida hacer, hermanos, debe estar aquí. Amén. Debe estar aquí escrito en su palabra. Dios nunca te va a pedir, nunca nos va a pedir algo que vaya en contra de su palabra. Dios nunca se va a contradecir. Amén. Nunca. Entonces, no creas, ¿verdad? Cuando escuches, ¿verdad? Es que Dios me dijo que tenía que dejar a mi esposo porque él tiene otro esposo para mí. Va a decir como dicen algunos niños, ay sí, ¿cómo no? ¿Ah? ¿Y qué más? Mire, da risa, nos reímos, pero esto se ha escuchado y muchas personas lo han dicho. No es que Dios me hizo sentir que yo estoy bien y que yo tengo que hacer eso, que ya mi tiempo con este esposo ya terminó. Ay, sí, mira, ¿verdad? ¿Qué dice su palabra? ¿Verdad? No lo vas a parar el hombro, o sea, ya es para siempre. Mejor ponte, ¿verdad? Échale ganas, ponte a orar, ¿verdad? Por él, por ella, pero mira qué fácil, ¿no? No, hermanos, entonces nunca Dios nos va a pedir algo que vaya en contra de su palabra. Amén. Entonces yo voy a estar seguro, segura, lo que Dios me está pidiendo, miren, está aquí escrito, no va a ir en contra de esta palabra que es verdadera. Amén. Nunca me va a pedir algo el Señor que Él no haya ya escrito aquí. Amén. Esa es la seguridad que vamos a tener. Amén. Que Dios me está indicando o me está hablando.
Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a hacerlo, ¿verdad? Con esa seguridad, hermanos. Debemos de tener cuidado, ¿sí? Ahora, una vez que el Señor nos habla a nuestro corazón, a nuestra vida, ¿verdad? Ok, ya escuchaste la voz de Dios, ya estás seguro, ya estás segura que es Dios quien te está hablando, que es Dios quien te está indicando que debes hacer eso. Ahora tenemos que obedecer a su voz. Amén. Tenemos que obedecer. Porque si ya una vez que escuchamos cuál es su indicación, tenemos que llevarla a cabo, ¿sí? Tengo que obedecerla. Vamos a leer, por favor, ahí Salmo 119. Versículo 33 al 36. 119:33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. ¿Y qué, hermanos? Y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Pero fíjese cómo dice, ¿verdad? Enséñame, guíame, dame entendimiento, pero dice, y guardaré tu ley. O sea, lo voy a llevar a cabo, ¿sí? El salmista está pidiendo, Señor, enséñame, ¿verdad? Señor, guíame. Y muchas veces así oramos al Señor, ¿verdad? Ay, Señor, ayúdame, enséñame, dime por dónde debo de caminar, qué debo hacer. Y una vez que el Señor nos lo dice, ahora lo tengo que hacer, lo tengo que guardar, lo tengo que obedecer, ¿sí? Porque entonces, bueno, pues simplemente, ¿verdad? Pues el Señor ya nos está hablando, nos está indicando, y si tú y yo no lo hacemos, pues simplemente no va a haber esa bendición en nuestra vida, ¿sí? Vamos a Primera de Samuel, capítulo 3. Y veíamos la plática anterior, ¿verdad? Cómo Dios habló a la vida de Samuel, ¿sí? Cómo Samuel pues no había escuchado la voz de Dios, ¿sí? Pero en esa ocasión él escuchó esa voz, ¿verdad? En ese momento pues no era tan familiar, pero después ya sabía que era Dios quien le hablaba. Capítulo 3, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19, vamos a leer. Y bueno, aquí el Señor ya le habló, ¿verdad? A Samuel. Dice el versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era, ¿qué, hermanos? Fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Pero fíjese, todo lo que Samuel escuchó, ¿sí? Dios le habló a Samuel y le dio una palabra, ¿verdad? Para la familia de Elí, ¿verdad? Pero dice que todo lo que Samuel escuchó, dice aquí, Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Sí? Entonces puso atención, obedeció a lo que el Señor le indicó, no dejó, ¿verdad? No lo echó en saco roto, como se dice, ¿verdad? Hermanos, una vez que escuchamos al Señor, tenemos que obedecer a su voz, a su palabra. Amén. ¿Por qué debo escuchar la voz de Dios? ¿O por qué es necesario que yo pueda escuchar la voz? ¿Por qué Dios, hermanos, nos estará hablando, ¿verdad?, de este tema? Que debemos escuchar su voz. Bueno, porque nos dará sentido y nos dará dirección, ¿sí? Él en todo momento quiere dirigirnos, ¿sí? Tenemos que escuchar su llamado y cuál es su propósito. Ahora, una vez que Él nos dice ese propósito que Él tiene para nuestra vida, por ejemplo, aquí con Samuel, Dios le dijo que iba a ser profeta, ¿sí? Ese era el propósito de Dios. Pero no solo eso, no solo te va a decir el Señor, ¿verdad?, el propósito, sino que cada día te va a dar dirección para llegar a ese propósito. ¿Amén? ¿Sí estamos aquí? Entonces, número 1, ¿verdad? ¿Por qué debo escuchar la voz de Dios o por qué es necesario escuchar la voz de Dios?
porque nos dará sentido y dirección, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando Dios le habló a Noé, verdad? Que tenía que construir el arca, ¿verdad? Y Dios le dio, ¿verdad? Siempre esa dirección de lo que tenía que hacer. Amén. Hermanos, Dios nos quiere guiar en todo momento, en el propósito que nos ha llamado. Él no te dice, este es el propósito, ¿verdad? Y pues a ver cómo le haces tú solito. No, nos quiere dar dirección cada día para llegar a ese propósito. Amén. ¿Das gloria a Dios por esto? Número 2, ¿por qué tenemos que escuchar la voz de Dios? Porque nos guiará en el camino. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, ¿sí? Entonces, Él nos va a guiar en el camino hasta llegar, ¿verdad?, a ese propósito, a ese lugar que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Número 3, ¿por qué es necesario escuchar la voz de Dios? ¿Sí? Porque Él nos advierte de algún peligro, ¿sí? Y nos indica el lugar donde Él desea que podamos dirigirnos, ¿sí? Esto lo vamos a mirar en Hechos capítulo 16, versículo 6. Hechos 16, 6. Amén. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, les indica que no vayan a ese lugar donde ellos querían ir, sino, ¿verdad?, Él los dirige, Él les habla, ¿sí? Y les indica hacia dónde tienen que ir, hacia dónde se tienen que dirigir, ¿sí? Y mira, hermanos, a veces el Señor, aquí, ¿verdad?, ellos tenían un deseo, ¿sí? Ellos se habían trazado ese propósito, vamos a ir para acá, ¿verdad? Ahí vamos a predicar. Pero dice que por el Espíritu Santo les fue prohibido, los detuvo, les dijo, no, ahí no, ¿verdad? Van a ir hacia acá, hacia este lugar. Y mire, Dios muchas veces nos va a hablar y Él nos va a indicar hacia dónde tenemos que ir. Y esto muchas veces va a chocar lo que Dios nos diga contra lo que queremos hacer muchas veces, ¿sí? A veces queremos hacer algo y Dios nos va a hablar y nos va a decir, no, esto no quiero para ti, quiero que hagas esto. Y tenemos que estar atentos a su voz, ¿sí? Muchas veces lo que Dios nos pida va a ir en contra de lo que nuestra carne desea, pero tenemos que obedecer porque ahí Dios nos va a bendecir y vamos a dar fruto y vamos a cumplir su propósito. Amén. ¿Das gloria a Dios? Es necesario, hermanos, escuchar a Dios para ser un instrumento útil en sus manos, ¿sí? ¿Cuántos desean poder ser un instrumento en manos de Dios? Yo creo que todos, ¿sí? Hermanos, ¿sabes? Hay días que el Señor quiere usarte a ti, quiere usarme a mí como instrumento, ¿verdad?, para bendecir a otros, ¿sí? Pero si no estamos atentos a la voz de Dios, no nos va a poder usar, ¿sí? Imagínate si estamos todos afanados, todos atareados, si no oramos al Señor, si andamos, ¿verdad?, desconectados y Él nos está hablando y no lo escuchamos y Él nos quiere indicar algo, Él nos quiere decir, oye, necesito que hagas esto, necesito que le hables a esa persona. ¿Qué tal si vamos por la calle caminando y el Señor nos quiere hablar y nos quiere indicar, oye, háblale a esa muchacha que se quiere quitar la vida, ¿verdad? Y Dios quiere usarnos en ese momento, hermanos, y por no estar atentos a la voz de Dios, pasamos de largo y Dios tenía un propósito en nuestras vidas
para bendecir a esa persona? ¿Cómo sabemos que hoy el Señor, ¿verdad? Cada día que nos levanta ese día, ¿verdad? Él quiere usarnos para algo en específico. Dios quiere, ¿verdad?, utilizarnos como instrumento en sus manos. Amén. Casi acabamos ya, ¿sí? Pero hermanos, necesitamos escuchar la voz de Dios, ¿sí? Aquí en Hechos, ¿verdad?, conocemos la historia de Pablo. Cuando él, ¿verdad?, él se convirtió, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Que era Saulo y luego fue Pablo, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Bueno, tuvo esa visión, conoció al Señor, pero ¿sabes? Pablo, ¿verdad?, dice que pues no podía ver, ¿verdad? Tenía ahí sus ojos mal, ¿verdad? Y entonces Dios utilizó a una persona para poder ir a orar por Pablo. ¿Sí lo has leído? Pero fíjese, fue alguien que estuvo dispuesto y fue alguien que estuvo sensible a la voz de Dios y pudo ser de bendición a la vida de Pablo. Y quiero, ¿verdad?, que podamos ir a ver este ejemplo. Está en Hechos 9:10. Ahí estamos en Hechos, si no perdió. Hechos 9, versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Mira, hermanos, conocemos esta historia, pero esta historia, ¿verdad? Se pudo llevar a cabo, Dios pudo cumplir este propósito porque hubo un hombre, ¿verdad?, que estuvo dispuesto y escuchó. Dice que en visión, ¿verdad?, pudo ver y escuchar la voz de Dios que le decía, mira, Ananías, necesito que vayas a esa calle que se llama así, ¿verdad? Imagínate Dios hablando a tu corazón, oye, necesito que vayas al centro, a la calle, no sé qué calle, ¿verdad? Corregidora, ¿cuál? ¿Ah? Porque ahí va a estar una persona y necesito que le compartas. Hermanos, deberíamos estar familiarizados con la voz de Dios, ¿sí? Cada día Dios te quiere usar como un instrumento útil, ¿sí? Él desea que podamos poder escuchar su voz. Amén. Lo más hermoso, ¿verdad?, de poder escuchar la voz de Dios es que su voz trae paz a nuestro corazón, trae tranquilidad, ¿sí? Podemos ser un instrumento en manos de Dios, claro que sí, pero lo mejor, hermanos, es que, ¿verdad?, es necesario escuchar la voz de Dios, porque ahí tú vas, ¿verdad?, a escuchar esas palabras de vida eterna. Amén. Esas palabras que dice su palabra que son espíritu y que son vida. Amén. Ahí, ¿verdad?, el Señor nos va a dar palabras de paz, de quietud, de tranquilidad, de gozo, en medio, ¿verdad?, de todo lo que vivimos todos los días.
de tanto ruido, de tantas voces, de tantas preocupaciones, de tantos afanes. Si pasamos tiempo con Dios, Dios va a hablar a nuestro corazón palabras que refresquen nuestra alma. Amén. Nuestro amado quiere, hermanos, pasar un tiempo de intimidad con nosotros. Amén. Todos los días el Señor está hablándonos, solo tenemos que prestar atención. Puedes imaginarte, ¿verdad? Y termino con esto, que estás ahí caminando a tu trabajo o estás haciendo, ¿verdad?, lo que diariamente haces y el Señor está ahí hablándote. Oye, hijo, oye, hija, ¿sabes cuánto te amo? ¿Verdad? Y estás ahí preocupado, ay, ¿cómo le voy a hacer aquí, verdad? Ahí en el trabajo, híjole, esto está muy difícil, no sé cómo hacerlo. Y el Señor está ahí hablándote, es difícil, pero yo estoy contigo, confía, mira, yo soy tu Salvador, yo soy tu sanador, yo soy quien da, ¿verdad?, sabiduría al que no tiene, ¿verdad? Y ahí está hablándonos a nosotros, pero estamos tan preocupados. Tanto ruido en nuestra cabeza, tantas preocupaciones, tantas ansiedades. Ay, haz un alto, haz una pausa y enciérrate en el secreto con tu amado. Amén. Ahí vas a escuchar esas palabras de amor. Tú le vas a poder expresar, Señor, cuánto yo te amo, ¿verdad? Eres todo para mí. Pero después Él te va a hablar y te va a decir, ¿verdad?, cuánto Él te ama. Amén. Lo necesitamos. No sé si tú, yo lo necesito. Necesitamos escuchar la voz todos los días para que Él traiga paz a nuestro corazón, traiga quietud, refresque nuestro espíritu, refresque nuestra alma. Necesitamos decirle todas nuestras cargas al Señor y dárselas, y después escuchar en el silbo apacible: te amo hija, te amo hijo. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque una vez más nos recuerdas cuánto tú nos amas. Quieres pasar, Señor, ese tiempo con nosotros, Padre. Aquí estamos, Señor. Habla con Él y después vamos a guardar silencio. Háblale, si te preocupa algo, díselo. Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón. Te necesitamos, Dios, cada día. Necesitamos que tú nos guíes, que tú nos des dirección, que tú nos muestres tu voluntad. Señor, ¿cuál es ese propósito, Señor, por el cual me formaste, Señor? Quiero cumplirlo, Señor. Quiero saber si lo estoy haciendo, Señor. Y si no, dirige mis pasos, Dios. Deseo cumplir tu voluntad, deseo cumplir tu deseo, Señor, tus planes perfectos, Dios. Santo eres. Te anhelo, te necesito, te amo y a mi ser. Yo te anhelo, te necesito, te amo y a mi ser. Una vez más con tu mano en alto, dile: te anhelo, te necesito,
cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Padre, te damos gracias. Queremos aprender a escuchar tu voz. Queremos estar seguros que eres tú quien habla en nuestro corazón. Tu palabra, Señor, sea nuestra guía, sea la que nos conduzca, Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor. Así como Moisés, así como David, así como José, así como Samuel, Señor, así como cada uno de ellos, Padre, escuchó tu voz, habló contigo. Señor, de la misma manera nosotros tenemos el deseo de poder escucharte todos los días, a cada instante de nuestra vida, Señor, para poder entender, Señor, para poder encontrarle sentido, Señor, en nuestra vida. Padre, cuando podamos escuchar tu voz. Hay tantas voces, Señor, Padre, que pasan por nuestra mente, por nuestra cabeza, Señor, y queremos aprender a escuchar tu voz. Aprender, Señor, a escuchar lo que tú quieres para nosotros y ser usados por ti, Señor. Por eso te cantamos, te decimos: te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Una última vez dile al Señor: te anhelo, te necesito, te amo más a mi ser. Muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias por hablar a nuestros corazones ahora, Señor. Padre, nos hemos de retirar en unos minutos de este lugar y estamos seguros que lo que hemos escuchado hoy proviene de lo más profundo de tu corazón. Tu voz audible, Señor. Ese rema, Padre, esa palabra viva en cada uno de nosotros, Señor, ahora. Gracias con todo nuestro corazón. Te exaltamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos. Gracias, Señor.